Por primera vez, una mujer que permaneció en la sombra decide contar lo que vivió tras la muerte de Abraham Quintanilla. Durante años nadie escuchó su versión, nadie supo siquiera quién era. Su nombre nunca importó, pero su memoria guardó escenas que jamás abandonaron aquella casa envuelta en recuerdos y melancolía. Entre esas paredes silenciosas vivía alguien que observó cada gesto, cada pausa, cada suspiro final. Estuvo allí cuando las tardes se apagaban antes de tiempo, cuando los pasos perdían firmeza y cuando la voz de Abraham se quebraba al pronunciar un nombre que seguía doliendo como el primer día, el de su hija. La criada, como pidió ser llamada, eligió hablar después de mucho tiempo de silencio. No lo hizo por dinero ni por reconocimiento, sino porque, según confesó, ya no podía cargar sola con todo lo que presenció. Yo estaba allí, relató con voz insegura. No era solo limpiar o cocinar, yo cuidaba del señor Abraham. Y la verdad es que, en los últimos meses de su vida, Abraham Quintanilla distaba mucho de la imagen fuerte que muchos conservan. El paso del tiempo lo había alcanzado y la enfermedad había hecho su trabajo. Sus jornadas avanzaban despacio, casi inmóviles, sentado en silencio, con la mirada perdida, como si aguardara algo que nunca llegaba. La criada recuerda con claridad la rutina final que compartieron. Cada mañana le llevaba la comida. Algunas veces comía con calma, otras apenas probaba un bocado. Decía que no tenía apetito, que su cuerpo ya no lo pedía, según relató. Sin embargo, lo que más la marcó no fue esa falta de hambre, sino sus ojos. Una mirada agotada, profunda, como si reviviera recuerdos invisibles para los demás. Cuando ella terminaba sus tareas y se sentaba cerca, Abraham hablaba. Hablaba sin parar. Recordaba su juventud, la música, los escenarios, pero siempre regresaba al mismo lugar. Selena, hablaba de ella como si siguiera aquí, contó la mujer. A veces decía que soñaba con ella, otras, que sentía su presencia. Había días en los que Abraham parecía en paz, incluso sonreía, pero en otros momentos su voz bajaba hasta convertirse en un murmullo. Decía que estaba cansado, que ya había vivido lo suficiente. La última comida que la criada preparó quedó grabada en su mente como una herida que no cerró. Era algo simple, suave, adecuado para su salud. La llevó con cuidado, como siempre, pero esa vez Abraham solo la observó. «No quiero comer», dijo. «Hoy no», insistió ella con ternura, como quien cuida a un abuelo. Él negó lentamente. Entonces tomó su mano y pronunció unas palabras que jamás olvidaría. «Gracias por cuidarme». Nada más. Sin una despedida clara, sin aviso previo. Aún así, ella sintió un nudo en la garganta, una sensación extraña, como si aquellas palabras escondieran un adiós. Dentro de la casa, el aire se sentía denso. La criada percibió que la esposa de Abraham estaba exhausta, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Había días en los que parecía ausente, atrapada en una rutina vacía, sin sentido. El peso de la preocupación constante, la edad y el silencio la consumían. «Por eso creo que me contrataron», concluyó la mujer, cerrando su relato con una certeza silenciosa. Ya no lograba sostenerlo todo, aunque la empleada doméstica asumía casi por completo los preparativos de la boda. Su mayor atención estaba puesta en Abraham. Ella se encargaba de darle sus medicamentos, preparar su comida y escucharle con paciencia. En muchos momentos, era la única persona con la que conversaba durante largos lapsos. Sin embargo, la noche previa a la tragedia no fue como las demás. Abraham comenzó a sentirse indispuesto. Manifestaba un dolor inusual, una presión intensa en el pecho. La criada recuerda claramente el estado de ansiedad, las llamadas apresuradas y la determinación de avisar a un médico cercano a la familia. Cuando el doctor llegó, revisó a Abraham con detenimiento. Le dio indicaciones, le sugirió reposo y le advirtió que debía cuidarse. Pero había algo más. Aquella noche, él se expresaba de manera extraña. Ella lo contó después. Dijo que había soñado con sombras, que sentía que alguien la llamaba. La criada no sabía cómo interpretarlo. No estaba segura si se trataba de la fiebre, de su edad o de algo distinto. Pero reconoció que, desde ese instante, la casa cambió, como si el ambiente se hubiera vuelto más denso.
como si hubiera una presencia adicional allí. Cuando finalmente llegó el desenlace, ella fue de las primeras en saberlo. El silencio que siguió fue total. Nadie levantó la voz, nadie habló, solo lágrimas, instrucciones precisas y una orden clara de absoluta discreción. La criada lloró como si hubiese perdido a alguien de su propia sangre. Él tenía un gran corazón, dijo. Era un buen hombre, pero estaba profundamente cansado de vivir. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que reservó para el final de su relato, algo que él no se atrevió a decirle de inmediato. Después de su muerte, ya no pude dormir bien, confesó. Soñé con aquello que me contó, con sombras, con presencias. Según ella, los hechos extraños no comenzaron durante el velorio. Se iniciaron allí, en esa casa en silencio, justo después de que Abraham Quintanilla cerrara los ojos por última vez. Y eso no fue más que el comienzo. La criada creyó que todo acabaría con la muerte de Abraham Quintanilla. Pensó que el dolor, el agotamiento y los recuerdos se disiparían con el silencio final del hogar. Pero estaba equivocada. Fue entonces cuando todo empezó realmente. Los primeros días tras su muerte resultaron inquietantes. No hubo visitas, ni reporteros, ni ruidos. Todo se manejó con una discreción casi perturbadora. Las puertas seguían cerradas, la iluminación era tenue y el ambiente dentro de la casa resultaba tan pesado que, según la criada, costaba incluso respirar. Sentía que alguien me observaba, admitió. No era una sensación común, era como si la casa tuviera ojos. Continuó trabajando allí, obedeciendo órdenes, limpiando habitaciones que ya nadie ocupaba. El cuarto de Abraham permanecía intacto. La cama seguía tendida, la silla en el mismo sitio. Incluso el jarrón con agua que había dejado la noche anterior continuaba allí, como si el tiempo se hubiera detenido. Una tarde, mientras ordenaba esa habitación, ocurrió lo primero. La criada escuchó un sonido leve. No fue un golpe ni un grito. Era algo más inquietante, un murmullo. Al inicio pensó que era su mente, consecuencia del cansancio y la tensión acumulada. Pero al girarse, juró haber visto como una sombra se desprendía lentamente de la pared. No tenía contornos claros, aseguró. No era alguien reconocible, sino una presencia oscura. Trató de convencerse de que todo era producto de su imaginación. Sin embargo, aquella noche, al quedarse dormido, el sueño regresó. En esa escena, Abraham estaba sentado sobre su piedra de afilar, observándolo de manera fija. No dijo una sola palabra, solo sostuvo la mirada, y detrás de él, se distinguía otra silueta. Al despertar, estaba empapado en sudor. En los días posteriores, las visiones nocturnas continuaron repitiéndose. En ocasiones aparecía Abraham, en otras, una figura femenina. En algunos sueños, la sirvienta escuchaba una voz joven y suave que susurraba: «No lo dejes solo». No quería expresarlo, pero en su mente surgía un nombre imposible de apartar: Selena. Mientras tanto, dentro de la casa, la conducta de la esposa de Abraham se volvía cada vez más inquietante. A veces parecía distante, con la mirada vacía. Otras, se mostraba irritable, agotada, como si algo la consumiera por dentro. La señora estaba alterada, triste, comunicó la criada. En ciertos momentos parecía preocupada por todo. En otros, solo deseaba permanecer sola. Según la sirvienta, la relación entre ambos se había deteriorado con los años. La edad, la rutina, el peso de los recuerdos, todo se había ido acumulando. Percibía que Abraham se refugiaba más en el pasado que en el presente, creando entre ellos una separación silenciosa. Pero lo más perturbador no eran las discusiones ni el mutismo, sino lo que ocurría cuando nadie decía nada. La criada comenzó a notar detalles extraños, objetos fuera de sitio, puertas que estaba segura de haber cerrado y que luego aparecían entreabiertas, luces encendidas sin razón. Una mañana, mientras buscaba agua en la cocina, escuchó pasos en el pasillo. Pensó que se trataba de la esposa de Abraham, pero al acercarse, no encontró a nadie. El corredor estaba a oscuras, pero sentí que alguien pasó junto a mí, relató. Desde entonces, empezó a experimentar un temor intenso. No era un miedo mental, sino profundo y visceral. Ese tipo de sensación que te hace dudar de tu soledad,
Cuando comenzaron los preparativos del funeral, la criada quiso irse. Sentía que ya no podía soportarlo, pero le pidieron que permaneciera. Le dijeron que era fundamental mantener todo en orden, que se hiciera en silencio, que nadie hablara de más. El velatorio se organizó con absoluta discreción. Solo familiares y amigos muy cercanos. Sin cámaras, sin prensa. No hubo ruido. Pero incluso antes de que el cuerpo abandonara la casa, algo sucedió. La criada asegura que, mientras guardaban algunas pertenencias, el ambiente se volvió aún más denso. El aire parecía frío, aunque no lo estaba. Las luces se veían más apagadas. Y entonces, alguien pronunció unas palabras que la estremecieron por completo. Lo vieron brillar. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie respondió. Nadie quiso profundizar. Pero la criada afirma que, en ese instante, sintió un calor que atravesaba la losa. Yo no lo vi, dijo, pero vi el miedo reflejado en los rostros de los demás. Esa noche volvió a soñar, aunque esta vez fue distinto. No había sombras imprecisas. Había una figura clara, erguida junto al sendero. Una presencia femenina con el rostro difuso, pero tan intensa que la criada despertó gritando. Al abrir los ojos, escuchó algo inesperado. Un llanto. No provenía de su habitación. Salió al pasillo lentamente, con el corazón desbocado. El llanto se detuvo de golpe. No había nadie. Solo silencio. Fue entonces cuando comprendí que algo no estaba bien, dijo. La casa ya no era la misma. Y lo peor aún estaba por llegar. Porque todo aquello que hasta entonces habían sido murmullos, sombras y sueños estaba a punto de mostrarse ante testigos reales. El velatorio estaba a punto de iniciarse, y lo que ocurrió frente al ataúd de Abraham Quintanilla quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes estaban allí. La despedida comenzó sin avisos, sin horarios marcados, sin registros públicos. Todo se organizaba entre murmullos, llamadas cortas y vehículos que llegaban y se iban sin hacer ruido. El mensaje era evidente. Nadie debía enterarse. Pero cuando el silencio se impone con demasiada fuerza, termina resquebrajándose. La criada recuerda esa jornada como la más extensa de su vida. El cuerpo de Abraham Quintanilla ya reposaba dentro del ataúd. Vestía con sobriedad. Su rostro lucía sereno, excesivamente sereno, según algunos. La sala principal estaba adornada con flores blancas, velas discretas, y un olor intenso a conservantes impregnaba el ambiente. Desde el inicio, algo no encajaba. Se sentía pesado, comentó el empleado, como si la habitación no quisiera que permaneciéramos allí. Los primeros familiares llegaron en pequeños grupos. Nadie elevó la voz. Nadie lloró de inmediato. Era un dolor contenido, reprimido, como si todos temieran que, al liberarlo, algo más pudiera despertar. La criada observaba desde un rincón. Conocía a muchos de ellos. Los había visto entrar y salir durante años. Pero esa tarde los notó distintos. Inquietos, tensos. Sus miradas regresaban una y otra vez al ataúd, como si aguardaran algo. Un primo se acercó primero. Se inclinó y examinó el rostro de Abraham durante largos segundos. Luego retrocedió sin decir palabra. Estaba pálido. ¿Te sientes bien?, preguntó alguien. No lo sé, respondió. Juraría que... No concluyó la frase. Minutos después, una tía estalló en llanto. Un grito fuerte, desgarrador. Dijo que sintió un frío intenso al tocar la madera del ataúd. Otro familiar aseguró haber visto un brillo extraño en los ojos del difunto. Eso no puede ser, dijo alguien más, tratando de apaciguar el ambiente. Son reflejos. Las luces. Pero la duda ya había echado raíces. La sirvienta afirma que, desde donde estaba, vio a varias personas observando fijamente el rostro de Abraham, como hipnotizadas. Nadie brillaba. Nadie hablaba. Entonces ocurrió. No fue un grito. No fue un golpe. Fue un movimiento leve, tan sutil que, por un instante, muchos dudaron de lo que acababan de presenciar. El dedo de la mano derecha se movió, confirmó un testigo cercano. Al principio, nadie quiso reaccionar. Algunos pensaron que se trataba del rigor mortis, otros, de un reflejo nervioso. Pero cuando el gesto se repitió, el ambiente se vino abajo. Una mujer gritó. Un hombre retrocedió empujando una silla.
Otro familiar cayó sobre sus muletas, rezando. La criada sintió que las piernas no la sostenían. El aire se volvió espeso. El silencio fue reemplazado por murmullos desesperados. ¡Se movió! ¡Se movió!, gritó alguien. El ataúd seguía cerrado, pero todos miraban el cuerpo como si pudiera incorporarse en cualquier momento. Un familiar intentó calmarlos. Dijo que era normal, que los músculos podían reaccionar, que no había nada sobrenatural, pero nadie le creyó. No cuando, segundos después, varias personas aseguraron haber visto el pecho del difunto elevarse levemente. No respiraba, dijo la criada, pero no era solo su gestión. El miedo se apoderó de la sala. Algunos comenzaron a marcharse, otros lloraban, otros no lograban apartar la vista. Un anciano murmuraba el nombre de Selena una y otra vez, como si la invocara. Fue entonces cuando alguien pronunció algo que nadie olvidaría. Hay una sombra detrás del ataúd. El sirviente alzó la mirada, y por primera vez, ella también la vio. No tenía una forma definida, no era sólida, pero estaba allí, oscura, inmóvil. Era como si observara la escena desde un ángulo imposible. Sentía que no estaba mirando a Abraham. Él nos miraba a nosotros, confesó. El caos fue absoluto. Se decidió cerrar la sala para contener a los más alterados. Nada quedó registrado oficialmente. Nadie avisó a las autoridades. Todo se manejó como un secreto vergonzoso, algo que no debía existir fuera de esos muros. Pero algunos lo grabaron, con teléfonos ocultos, con las manos temblando. En uno de los videos, según la empleada doméstica, se ve claramente una sombra moviéndose lentamente cerca del atajo. En otro momento, un reflejo extraño apareció y se desvaneció en los ojos del difunto. No entiendo de tecnología, dijo, pero lo que presencié no era normal. Aquella noche, el cuerpo fue retirado de la casa antes de lo esperado, con demasiada prisa, con un silencio excesivo. La familia se marchó sin despedidas. Nadie quería quedarse a solas. La criada pasó la noche sentada, con la luz encendida, incapaz de dormir. Cada ruido la estremecía. Cada sombra parecía cobrar forma. Cerca del amanecer, escuchó algo que la dejó inmóvil. Un golpe seco. Venía de la habitación donde Abraham había pasado sus últimos días. No quería ir. No podía. Cerró los ojos. Rezó. Lloró sin hacer ruido. Al salir el sol, encontró la puerta entreabierta. Nada parecía fuera de lugar, pero el ambiente había cambiado. Más frío, más denso, y sobre la mesa, donde antes no había nada, reposaba una flor blanca, marchita. La criada juró que nadie la había colocado allí. Desde ese instante, el miedo dejó de ser un murmullo y se transformó en certeza, porque lo ocurrido durante el velorio no tenía una explicación sencilla. ¿Y por qué? Según ella, aún no había terminado. El entierro todavía no se había realizado. Y algo, o alguien, parecía negarse a que Abraham Quintanilla descansara en paz. El ataúd fue retirado antes del amanecer. No hubo oraciones abiertas. No hubo despedidas formales. No hubo palabras finales. Solo un vehículo oscuro, sin distintivos, detenido frente a la casa mientras la noche aún persistía. La criada observaba desde la ventana. No lloró. Ya no podía hacerlo. Algo dentro de ella se había quebrado en el velorio, cuando el cuerpo dejó de ser solo un cuerpo y el silencio dejó de ser solo silencio. El miedo no apareció cuando se llevaron el ataúd, diría después. Permaneció en la casa. La familia se dispersó. Cada uno volvió a su vida con un peso nuevo en el pecho. Algo sin nombre. Nadie habló con la prensa. Nadie denunció nada. El acuerdo fue callar. Pero el silencio también se manifiesta. Esa misma noche, la sirvienta soñó con Abraham. No estaba enfermo. No estaba muerto. Estaba sentado en la misma silla donde solía contar historias. Ella lo miró fijamente. Aún no, le dijo. Despertó gritando. Los días siguientes fueron peores. La casa comenzó a transformarse. Las luces se encendían solas. Las puertas se abrían sin viento. En los espejos, la criada juró ver su reflejo acompañado por alguien más. No siempre era la misma presencia. A veces parecía una sombra alta. Otras, algo más pequeño. En ocasiones, una silueta femenina. Y siempre,
esa sensación constante de ser observada. Cuando finalmente llevaron el cuerpo a su lugar de descanso definitivo, nada mejoró. Los sepultureros trabajaron con rapidez. Nadie quería permanecer allí más tiempo del necesario. Uno de ellos, según se supo después, se negó a regresar a ese lugar. Dijo haber escuchado pasos donde no había nadie. Dijo que el suelo estaba caliente. Dijo que algo respiraba. La criada no estuvo presente entonces, pero supo que algo había salido mal cuando, esa misma noche, volvió a soñar. Esta vez no apareció Abraham. Era una figura idéntica a Selena, pero con el rostro cubierto de sombras. No era ella, susurró la criada. No sentí calma. Sentí una advertencia. Desde entonces comenzaron las filtraciones. Videos breves, audios distorsionados, fotografías borrosas. En todas, algo surgía donde no debía estar. Un reflejo, una sombra, un movimiento imposible. Nada definido, nada concluyente, solo lo suficiente para sembrar dudas. Algunos familiares aseguraron que el cuerpo no se descompuso como debería. Otros insistieron en que, hasta el final, se veía intacto. Demasiado intacto. Según versiones no oficiales, médicos consultados hablaron de reacciones post-mortem, de gases, de reflejos nerviosos, desde una perspectiva científica, pero nadie supo explicar la mirada, porque más de una persona notó lo mismo. Al acercarse, sentían que Abraham los observaba. La criada se resignó. Se fue sin despedirse, sin cerrar cuentas, sin romper su palabra. Dice que la casa ya no era un hogar. Era un espacio cargado de algo que no quería testigos. Antes de marcharse, encontró algo en la cocina. Una taza, la misma con la que le había servido su último trago. Aún estaba allí. No había nadie cerca. Hoy, nadie habla del asunto. Oficialmente, no ocurrió nada. No hay declaraciones. No hay confirmaciones. No hay respuestas. Pero quienes estuvieron presentes saben que algo se quebró en esos días. Porque un cuerpo puede ser enterrado. Un nombre puede desvanecerse. Una historia puede ocultarse. Pero ¿qué se mueve en la oscuridad? ¿Qué observa cuando nadie más lo hace? ¿Qué no descansa cuando debería? No siempre permanece bajo tierra. Y quizá por eso, incluso hoy, cuando alguien pasa cerca del lugar, jura sentir una presencia. No oye nada. No ve nada. Solo queda una certeza inquietante. Esta historia aún no ha terminado.